Hola, en este video vamos a realizar una camisa camisera infantil. Para ello necesitamos que tengan listo un corpiño infantil con las ampliaciones para camisa. Teniendo esto podemos empezar. Vamos a empezar ya con la camisa camisera. Para eso necesito dos básicos de camisa. Estos básicos de camisa los empecé a hacer con un corpiño. Ese corpiño le hice unas ampliaciones y de ahí voy a empezar a diseñar encima. Voy a utilizar otro color para que se vean las modificaciones que voy haciendo. Lo primero que voy a hacer es pasar en recta desde unión sisa costado con unión cintura costado. Hago exactamente lo mismo en el posterior. Ahora lo que voy a hacer es dibujar el cruce para la botonadura en el delantero. Para eso voy a prolongar hacia el centro frente 1 centímetro para cruce. Ya hemos alargado el centímetro para cruce, eso nos hace entender que la botonadura visible completa es de 2 centímetros. Es como si tuviéramos 1 centímetro también hacia adentro del centro frente y lo voy a marcar con una línea punteada porque por ahí va a pasar un pespunte. De esa manera podemos visualizar toda la botonadura. Voy a dibujar en otro color unos botones para que entendamos dónde irían los botones. Y a esta botonadura, que es la visible, tenemos que aumentar la botonadura o la parte de la botonadura que va por detrás, que queda escondida. Le he dibujado ya entonces los botones para que visualicemos muy bien esa botonadura. Ahora voy a agregar la parte de la botonadura que queda escondida, que queda por detrás. Para eso debo agregar esta misma medida, que son 1 centímetro que está hacia afuera y 1 centímetro que sería el que marcamos hacia adentro. Entonces serían 2 centímetros más otro centímetro que voltea. Eso lo voy a hacer en otro color. De esa manera hemos terminado de dibujar toda la botonadura. Pusimos 1 centímetro hacia afuera de cruce. En este caso puse 1 centímetro porque es un niño. Normalmente podemos trabajar 1.5, o sea que la botonadura completa, la que se ve, sería de 3. En este caso se van a ver 2 centímetros. Entonces, uno de cruce hacia el frente, uno hacia adentro con una línea quebrada para que podamos visualizar dónde iría la costura o el pespunte. Después, estos 2 centímetros que tiene toda nuestra botonadura, lo duplicamos hacia afuera y ponemos uno que sería lo que voltearía para la costura. Se los voy a mostrar en una camisa para que me entiendan mejor. Esta parte sería toda la botonadura. Aquí en toda la mitad estaría la línea de centro frente. Este centímetro que hay hacia acá es el cruce y este que tiene un pespunte, esta costura, es esta línea que está quebrada. Ya después de haber dibujado la botonadura voy a hacerle a esta camisa una almilla. La almilla es un diseño que tiene en esta parte del hombro y es una pieza que va a ir por separado, que va a coger parte del hombro delantero y parte del hombro posterior. En este caso de unión cuello-hombro por cuello voy a bajar 2 centímetros y de unión hombro-sisa voy a bajar 3 centímetros y uno en recta. Voy a hacerle una indicación en el hombro para que diga o para que yo entienda que esa parte del hombro va pegada a otra pieza. De esta manera, esa misma indicación después la vamos a encontrar en el hombro posterior. Vamos a dibujarle en esta zona del costado con cintura un diseño para que se vea más bonito. Del vértice hacia arriba voy a marcar 4 centímetros y del vértice por cintura hacia la izquierda voy a marcar 4 centímetros. Y uno con una curva en 2 tiempos, quiere decir que primero estaba de esta manera la curva y después de esta manera. Prosigo dibujando un bolsillo. Para este caso voy a escuadrar la línea de la sisa primero para poder ubicar dónde va a ir mi bolsillo. A partir
del punto de la línea quebrada que tenemos de la botonadura hacia adentro voy a marcar 2 centímetros. A partir de los 2 centímetros hacia la derecha o hacia el costado voy a marcar 8 centímetros. Escuadro hacia abajo 7 centímetros y hacia arriba 1. Y termino de escuadrar para hacer el cuadrado. Ya tenemos entonces marcado nuestro bolsillo. Ahora le voy a hacer un diseño porque no me gusta todo cuadrado. De las esquinas inferiores o de los vértices inferiores del bolsillo, por la vertical y por la horizontal voy a marcar 1.5. Ya he marcado los 1,5 por la horizontal y por la vertical. Ahora uno los puntos de cada lado en una diagonal. Y así entonces va a quedar nuestro delantero. Ahora sigo con el posterior. Para el posterior, en unión cuello, centro posterior, hacia abajo voy a medir 5.5 centímetros y escuadro hacia la sisa. Esa entonces es la pieza de la almilla de la parte posterior. Esa pieza va a ir unida por el hombro a la almilla delantera. Entonces le voy a hacer la misma indicación para que sepa que esas piezas van unidas. Ahora le voy a agregar a partir de la almilla y por centro posterior hacia afuera voy a medir 2 centímetros para hacer un prense. Ya he marcado entonces el prense, le puse una indicación de doblez de tela. Ese prense va a ser un prense tabla o prense chato para dar más movimiento en la parte de la espalda. Ahora para terminar la parte posterior, solo desde el vértice inferior izquierdo en este caso, o desde el vértice de unión costado con cintura, hacia arriba por la vertical y por la horizontal voy a mover 4 centímetros para hacer el mismo diseño que realizamos en el delantero. Otra vez lo hacemos con curva en 2 tiempos. De esa manera hemos terminado tanto delantero como posterior de la camisa camisera infantil. Ahora vamos a realizar la manga y después realizaremos el cuello. Para poder realizar la manga debemos tomar las medidas de la sisa. Para tomar las medidas del cuello y de la sisa debemos tomarla con el metro de esta manera, parado. ¿Por qué parado? Porque va a ser más exacta la medida que si lo tomamos con el metro acostado. Miren que en las curvas él tiende a moverse y no nos va a dar una medida exacta. Por eso se debe tomar con el metro de esta manera. Voy parando para poderme ir por la línea exacta. De la misma manera tomamos entonces la medida de la sisa delantera y de la sisa posterior. Ya hemos medido entonces las sisas. Ahora voy a medir los cuellos para poder realizar después el cuello camisero. Para medir el cuello debo empezar desde centro frente y hasta donde termina el cuello. En el posterior pues nos vamos por el cuello posterior. Voy a dibujar entonces en este lado la manga. Para realizar la manga lo primero que voy a hacer es una línea vertical recta del total del largo de manga. En este caso el largo de manga son 46 centímetros. Entonces hemos ya hecho la línea del largo total de manga. Ahora de arriba de la línea hacia abajo voy a medir 1/4 del largo total de manga más 0.5. En este caso esa medida me dio 12 centímetros. Ya he marcado entonces el largo total de manga más los 0.5, que en este caso me dio 12. Esa medida entonces la voy a escuadrar, en este caso hacia la derecha. Esa medida de 12 centímetros o esta parte de acá se llama cabeza de manga. Escuadré esa línea todavía no tiene medida. La que sí va a tener medida es la línea que voy a poner aquí en diagonal. Esa diagonal va a ser la sumatoria de las sisas. ¿Se acuerdan que medimos la sisa delantera y la sisa posterior? Esas medidas las vamos a sumar y después las dividimos en 2. Ese resultado le restamos 2 centímetros. Y esa medida es la que vamos a poner aquí en diagonal.
partiendo de aquí hasta que toque esta línea. En mi caso, esa medida me dio 17 centímetros. Entonces, sumatoria de sisas dividido 2 menos 2 me dio 17 y esa fue la medida que puse aquí en diagonal. Esta línea la voy a dividir en 4. Ya he dividido entonces esta línea en 4. 1, 2, 3 y 4. En este primer punto hacia arriba voy a marcar 1 centímetro. En el segundo punto no voy a marcar nada y en el tercero hacia abajo voy a marcar 0.7. Escuadro un poco esta línea, más o menos 2 centímetros escuadré. Y ahora con sisómetro, en mi caso con curvígrafo, voy a unir esta línea pasando por el 1 y llegando al centro. Y ahora, esto es en curva 2 tiempos, quiere decir que lo cogí de una manera y después hacia arriba y después hacia abajo. Ahora desde ese mismo punto, pasando por esos 0.7 y llegando al final de la manga. Y de esa manera hemos terminado la cabeza de manga. Ahora nos vamos a dirigir a dibujar el puño. Voy a escuadrar este punto y de aquí hacia arriba voy a medir 5 centímetros y también escuadro. La medida de las líneas que voy a escuadrar van a ser 10 centímetros. Uno de estas dos líneas en recta. Este pedazo que vemos acá, de 5 por 10, esto va a ir al doblez, es una pieza aparte, esa es la pieza del puño. En esta parte de acá abajo, si quieren, podemos subir 1 centímetro y mover acá 1 centímetro y hacer un diseño. Ahora este punto lo vamos a unir a donde terminamos nuestra sisa de la manga. Y lo unimos en recta. Esto también va a ir al doblez. Y así hemos terminado entonces la manga y el puño. Me dirijo a hacer, en esta parte, voy a hacer el cuello. Para realizar el cuello, hago una línea horizontal y la escuadro perpendicularmente. Aún esas líneas no tienen medidas. Me dirijo a ponerle las medidas. Del vértice inferior izquierdo, en este caso hacia la derecha, voy a poner la medida que me dio del cuello posterior. En este caso, esa medida me dio 7 centímetros. A partir de la medida que pusimos de cuello posterior, voy a poner la medida que me dio el cuello delantero. Recuerden que lo medí únicamente hasta centro frente. Esa medida me dio 11 centímetros. De este punto del vértice, en este caso otra vez izquierdo inferior hacia arriba, voy a marcar la medida del pie de cuello. Esa medida va a ser de 2.5 centímetros. Donde terminamos la medida de cuello posterior hacia arriba, voy a volver a marcar esos 2.5 centímetros. Uno en recta, esos 2.5 con los otros 2.5. Ahora me voy al punto donde terminé el cuello delantero y voy a escuadrar esa línea. A partir del vértice inferior derecho, en este caso hacia arriba, voy a marcar 1.5 centímetros. Y a partir de ese 1.5 hacia arriba voy a marcar 2 centímetros. Uno con curva, donde terminé el punto donde terminé el cuello posterior, con el 1.5 que subí, y voy a prolongar 1 centímetro. Ese centímetro que prolongué corresponde al cruce. Ese centímetro que prolongué lo voy a unir en curva o en una semicurva con los 2 centímetros que había marcado anteriormente. Y esos 2 centímetros que tengo acá los voy a unir con una curva imitando esta a este punto. De esa manera entonces he terminado el pie de cuello.
va a ir al doblez por centro posterior. Me dispongo a realizar el cuello, ya que el cuello camisero está compuesto por dos cuellos, un pie de cuello y un cuello. Para que entendamos mejor, un cuello camisero está compuesto entonces por un pie de cuello, que es el que acabamos de terminar, y un cuello. Esto es el que vamos a hacer en este momento. Para empezar el cuello, debo escuadrar este punto donde terminé. ¿Se acuerdan que subí 1.5, después subí 2? O sea, donde subí los dos, ese punto lo voy a escuadrar hasta el otro lado. De esta manera. Y mido lo que me quedó acá. Eso que mido lo voy a volver a medir hacia arriba. En este caso me dio 1.3. Entonces pongo el 1.3. Escuadro más o menos hasta donde termine el cuello posterior. hacemos una curva que imite la curva que habíamos hecho anteriormente, para que después casen perfectamente. Son unas curvas que van a estar a espejo. Taché esa parte porque esta partecita no va a ser parte de ninguno de los dos cuellos. Simplemente es la forma de sacar los dos cuellos. Cuando los vaya a confeccionar me casen, porque esta partecita de acá abajo la voy a confeccionar con esta parte de arriba. Entonces así me van a casar perfectamente. Ahora sí, de este punto hacia arriba voy a poner la medida que quiero para mi cuello. En este caso voy a ponerle 3.5 y escuadro hasta que se cruzó con esta línea. Prolongo 1,5, 1, este mismo punto donde hicimos la curva y donde terminamos los 2 centímetros del pie de cuello, me paro ahí y 1 en diagonal con ese 1.5. Si quiero, para que me quede más puntudo, puedo prolongar 1 centímetro hacia arriba. Entonces, prolongué desde esta unión o esta intersección hacia la derecha, en este caso, prolongué 1.5 centímetros y uní entonces este punto con ese 1.5 y prolongué 1. Eso que prolongué lo voy a llevar en recta hasta más o menos la mitad de mi cuello y con curva suavizo. Entonces, este sería el cuello. Acá también sale el doblez, cuello, pie de cuello. ¿Cuántas piezas tiene este patrón? Entonces, empecemos por el delantero. El delantero sería la pieza 1, todo el delantero sale con todo y la botonadura, con lo que no sale es con esa parte de la almilla. La almilla sería una pieza adicional o una pieza aparte. Pongámosle la almilla pieza 2, la voy a marcar en el posterior. Recuerden que la almilla posterior se va a pegar a la almilla delantera. El posterior entonces sería la pieza número 3, la manga sería la pieza número 4, el puño sería la pieza número 5, el pie de cuello sería la pieza número 6 y el cuello la pieza número 7. Así entonces damos por terminada la camisa camisera infantil. Aún no la hemos despiezado, o sea, no hemos sacado cada pieza por separado. Únicamente hemos hecho el patrón base y nos falta hacer el despiece. En otro video entonces les explicaré cómo hacer el despiece de este patrón. Muchas gracias, espero que hayan entendido perfectamente.